dijo, esto no es otra cosa que casa de Dios. Pero no solamente vemos en la Escritura esa Betel, sino que hay otra Betel. Hay dos Beteles. Una es una experiencia verdadera de revelación de Cristo. Es una figura de lo que debería de ser la casa de Dios, que es lo que significa Betel. Y otra es algo que uno de estos reyes, Jeroboam, se inventó. Él se inventó su propia Betel. Y vamos a hablar de estas dos estructuras, de estas dos casas. Una es el resultado de un hombre que camina en una jornada con Dios, y la otra es el resultado de un hombre que quiso por sí mismo producir casa de Dios. Bueno, yo decía en mi primera participación el día viernes que una de las cosas el sábado, ayer en la mañana, una de las cosas que debemos redefinir es el concepto de iglesia. Porque, como hemos estado viendo, pues la iglesia es esta casa, la iglesia es el edificio de Dios, la iglesia son piedras vivas que forman esta estructura de habitación en donde Dios habita individualmente en nuestras vidas, pero donde Dios asimismo está construyendo una estructura que es la casa postrera. La casa postrera quiere decir la última casa, y la última casa es esta, señores, es la iglesia. No hay otra después de esa. Esa es la última casa donde Dios quiso tener su habitación, en donde la gloria de esta casa, de la realidad, del cumplimiento, es mayor que la de las sombras y figuras de aquello que solamente señalaba a algo que iba a venir. Entonces, nosotros somos la casa, esta nueva casa de la que Jesús dijo, en la casa de mi Padre. Muchos quieren irse y allá encontrar una mansión, y dicen, no, yo tengo mi mansión allá, y más allá del sol yo tengo un hogar, y está bien, vamos, tenemos vida eterna, no negamos esa realidad, pero Jesús lo que hablaba es que en la casa del Padre hay muchas moradas. Ahí hay una, aquí hay otra morada, ahí hay otra morada, allá hay otra morada. Y dice, voy a preparar ese lugar, voy para que ese lugar, para impartirme, para que esa morada sea. Tiene que redefinirse lo que la iglesia es, el concepto que tenemos. La iglesia, la eclesía, no la iglesia, el concepto religioso ni el edificio, sino la eclesía es la agencia de reconstrucción de vidas, de reconstrucción de familias, de reconstrucción de sociedades. Es la embajada del reino de Dios, es la que determina el estado y la condición del mundo, es la canalizadora de los recursos divinos para la redención de la creación. Es la portadora del único mensaje de buenas noticias capaz de transformar el destino de las personas. Es la encargada de enseñar a todos cómo vivir correctamente. La iglesia es la agencia de beneficencia, de la benefactora más importante que existe y que ha existido en este planeta. Es la escuela del éxito integral para todos los hombres, y también es la agencia internacional de inteligencia y sabiduría divina. Eso es la iglesia. La iglesia no es una entidad religiosa que está escondida. Está escondida en Cristo, nada más, pero no debe estar escondida del mundo.
Nosotros vemos en Génesis una figura. En Génesis vemos un hombre llamado Israel, o sea, Jacob, que Dios le dice, no, ahora tú eres llamado Israel. Lo vemos en Génesis, un hombre Israel, pero en Éxodo vemos un pueblo donde todos son Israel. En los evangelios vemos a uno que es Cristo Jesús, pero en las cartas de Pablo vemos a un pueblo donde todos somos Cristo, en conjunto. Todos somos la plenitud de Cristo, pero nadie puede decir yo soy Cristo. Pero nosotros, todos en conjunto, sí somos la plenitud de Cristo. Israel es un pueblo donde todos ellos tienen la naturaleza del primer Israel. Tienen la genética, tienen los genes de Jacob, de Israel, porque todos son sus descendientes en la carne. La iglesia es un pueblo en donde todos tienen la naturaleza y la genética del primer Cristo. Todos poseemos su genética en el Espíritu. El hombre de Israel murió, pero se multiplicó en una multitud. El Cristo hombre murió, pero se multiplicó en una multitud. Israel fue un título que Dios le dio a un hombre llamado a ser muchos. Cristo es el título que Dios le dio a un hombre, Cristo Jesús, llamado a ser muchos. Israel fue uno solo, después muchos fueron parte de Israel. Cristo fue uno solo, pero ahora muchos somos parte de Cristo. Entonces es lo que dice el primer pasaje que quiero que leamos. Hoy vamos a leer más Biblia de lo que leemos en 6 meses. Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Yo quiero que digas, así también es Cristo. Así es muchos, Cristo es muchos que constituyen un solo cuerpo. Hemos tenido tan cerca la realidad de Cristo que no lo hemos discernido. Es lo que yo les decía, el propósito de lo que hizo Jesús, y después Pablo lo explica con lo del pan. Dijo, el propósito, dijo Pablo, es discernir el cuerpo, porque el que no discierne el cuerpo puede hacer el rito, pero si no disciernes el cuerpo, quedas en la nada. Muchos buscan un acercamiento con Cristo y lo hacen en su propia idea, pero necesitamos comprender el valor y la riqueza que existe en ser parte integral de esto que es la eclesía. El plan de Dios es con su iglesia, o sea, no es con tu vida. Tú te integraste al propósito, pero el propósito es la iglesia. Y si tú no quieres nada con la eclesía de Cristo, no quieres nada con Él. Nadie puede decir, no, yo soy un hijo de Dios y tengo a Cristo, pero yo no quiero nada de eso. No sabes ni lo que estás diciendo. Porque su propósito, su plan, lo que Él está haciendo, lo que Él está edificando, Él dijo, yo voy a edificar, no voy a edificar a Juan y a Agustín y a Pedro, voy a edificar mi eclesía. Desligado de la eclesía y de la vida que fluye del cuerpo, no puedes vivir. Entonces, vamos a hablar de estas dos realidades, Betel. Una es la verdadera Betel y la otra es la falsa Betel. Y nos vamos a dar cuenta que en la Betel
la real, no había nada llamativo, no existía allí un tabernáculo, no había nada físico, no había una tienda, no era un templo, no era como el templo de Salomón, no había nada físico. Pero Jacob dijo: esto es casa de Dios. Entonces, Betel es un patrón de una realidad de dinámicas espirituales que constituyen lo que debe ser la casa de Dios. Nosotros hoy somos la casa, y si somos el edificio de Dios, entonces debemos aprender estos principios para que esta experiencia Betel, aquello en las sombras, ahora en las realidades, podamos ser activos participantes de ellas. ¿Cómo experimentamos Betel? Primero, y ponemos ahí la primera o la siguiente, lo primero es que Betel se experimentó en medio de una jornada. Yo quiero que digas: en medio de la jornada. Mira, así es como sucedió. Salió pues Jacob de Beérseba y fue a Harán. Fue en una jornada, porque el estancamiento no produce Betel. Dios siempre se está moviendo, pero no todos quieren moverse donde Dios se está moviendo. Mucha gente habla de un mover de Dios. ¿Alguien ha escuchado de un mover de Dios? Y todo el mundo: no, que ahí hay un mover de Dios, y no, que hay un tremendo mover de Dios. Y muchos anhelan experimentar, vivir un mover de Dios. Pero un mover de Dios es cuando Dios está moviendo a su gente de una fase a otra. Por eso es un mover de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ese era un mover de Dios. Era un propósito de Dios mover a un hombre de una posición y de una realidad a otra realidad. Es el inicio de una fase nueva. Es la decisión que toma la gente de caminar una jornada en donde Dios está llevándote a esa jornada. Dios le dijo a Moisés, estando en el desierto: te regresas a Egipto. Ese es un mover de Dios. Dios lo estaba moviendo del desierto, lo estaba regresando a Egipto para que allá lograra el propósito que Dios quería realizar, que era libertar a la nación y darles una tierra de promesa. Dios le dijo a Moisés cuando estaba frente al mar y debería de ir caminando hacia la tierra que Dios les prometió, le dijo: ¿qué tienes en la mano? ¿Qué haces allí orando? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. O sea, lo que Dios quería es que ellos se movieran, porque Dios los había sacado. Ese es un mover de Dios. No sé si me estoy explicando. Dios le dijo a Josué cuando fuera a Jericó: dale vueltas a la ciudad. Pero eso era un mover que era un mover para realizar una conquista. Entonces, cuando José sale de la cárcel al palacio, era un mover de Dios, de un hombre que estaba cerrando una fase de su vida y estaba pasando a otra fase de su vida. Cuando Esther se fue a vivir, a habitar al palacio del rey, era un mover de Dios para llevar a una mujer que tenía un destino para el cambio en la nación de Israel. Entonces, Daniel estaba en Babilonia y de allí él fue puesto. Hubo un mover de Dios y lo puso como el que hacía todos los asuntos que se tenían que realizar en Babilonia. Ese es un mover de Dios. Dios llevando a un hombre a una fase diferente, a una fase nueva. Cuando David fue enviado por su padre para visitar a sus hermanos que aparentemente estaban en batalla, y entonces ese día él se
confronta con el gigante, era un mover de Dios. Dios lo llevó en una jornada donde él comenzaría una nueva fase de su vida. Y después, cuando él se mueve en su huir y llega a la cueva de Adulam, ese era otro mover de Dios para el establecimiento de otra fase. Y después, cuando David mueve el tabernáculo a Sión y establece en ese monte el tabernáculo de David, era un mover de Dios para llevar a David a una nueva fase, para que funcionara ahora como un rey sacerdote. Entonces, un mover de Dios es cuando Dios está moviendo a una persona o a un pueblo de una fase a otra que es de mayor gloria. Y yo sé que aquí hay personas sentadas que están confrontándose con comenzar a dar pasos en este mover de Dios, a donde tú sabes que Dios te quiere llevar, pero tienes que tomar decisiones, porque Betel, casa de Dios, solamente lo puedes experimentar en medio de una jornada de transición. Cuando vas hacia otra fase en tu vida y es una determinación fija de ir, no importa el costo. Segundo, Betel es cuando pones la piedra en la cabeza. Dice el verso 11: llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Sombras. O sea, no es una historia bonita, son códigos, sombras de realidades. La piedra, cada vez que tú ves piedra, roca, es Cristo. Pero no solamente es eso, es Cristo y su reino. Daniel vio una gran piedra, una gran roca que destruyó esta estructura, este artefacto, este monumento que simbolizaba los reinos de la tierra. Y esa piedra, Cristo, se convirtió en un gran monte, la iglesia. A ver, lo digo otra vez: esa piedra que golpea para derribar todos los elementos del reino humano, derriba eso. Y esa piedra ahora ya no es una piedra, sino que ahora es un monte. Ese monte somos nosotros. Entonces, en los evangelios hay más de 100 referencias al reino. Y necesitamos entender, cuando nosotros vemos a Cristo como la roca, se habla de su realidad y de su reino. Como ya dije, la roca que golpea sobre los reinos de la tierra, la piedra que los edificadores desecharon, que ha venido a ser la cabeza del ángulo. 100 o más referencias en los evangelios, en su mayoría referencias que da directamente Jesús. Juan predicaba el mensaje del reino de Dios. Jesús continuó hablando del mensaje del reino, y lo que los envió a predicar a sus discípulos fue precisamente del mensaje del reino, de las buenas noticias, que el reino se había acercado. Mateo 17: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Y Pablo predicaba mucho después de que Jesús fue levantado al cielo. Años y años después, Pablo hablaba acerca del reino de Dios. Hechos 20:31, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. El día de hoy, uno de los temas que más están descuidados, a pesar del énfasis que Jesús le dio a esta verdad del reino, es precisamente la realidad del reino. No existe una rama teológica que hable del reino. Existe la eclesiología, la escatología, la neumatología, la demonología, todas las logías, y no hay una reinología.
Lucas 17:20. Los fariseos le preguntaban a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No son cálculos humanos, no es algo que tú puedes poner en una fecha precisa. Simplemente les dijo: no van a decir mírenlo acá, mírenlo allá, dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Marcos 9:1, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes, Jesús hablando, no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Eso, señores, fue hace 2000 años. Y todos ellos ya se murieron. Y algunos de los que estaban allí vieron venir el reino de Dios con poder. A menos que Jesús no supiera lo que estaba hablando. Después de su resurrección, Cristo pasó 40 días hablándoles a los discípulos una verdad. Hechos 1:3. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca de cómo hacer guerra espiritual. ¿De qué les habló, señores? ¿Cuánto tiempo les habló? 40 días. ¿Cuál fue el mensaje que él enseñó? ¿Cuál era el énfasis de su enseñanza? El reino. Hubiera sido irrelevante si el reino iba a establecerse 2000 o 3000 años después. Irrelevante. Mejor les hubiera hablado de cómo prepararse, las generaciones, de cómo esperar que viniera algo. No, les habló de algo que él les había dicho: ustedes lo van a ver con sus ojos. Así que Betel, casa de Dios, debe estar ligado a la revelación del reino. Porque sin la revelación de Cristo reinante, ese es un Cristo muy pobre, es un Cristo muy débil. Me temo que hemos heredado mucho de lo que se nos dio hace siglos dentro de la estructura católica, y hoy pues la estructura católica evangélica, ¿no? Que es más bien son católicos renovados, ¿no? Que se les llama evangélicos. Tienen muchos conceptos que son los mismos conceptos, y son las cosas que se tienen que cambiar para que construyamos Betel. Cristo no solamente murió por nuestros pecados, Cristo no solamente pagó y nos dio su justicia, sino que también Cristo, Él es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Betel se experimenta con revelación divina. Génesis 28:12 dice: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. En ese tiempo las revelaciones de las verdades de Dios, lo que Dios quería enseñar, tenía que ser por visiones, tenía que ser porque Dios les hablaba a sus oídos naturales. Dios les presentaba cosas que veían con sus ojos naturales, porque el espíritu de ellos estaba muerto. Por lo tanto, las cosas en el espíritu no las podían comprender. Dios no se podía revelar en el espíritu de ellos. Todo lo que Dios les hablaba, si Dios les quería hablar, tenían que oír una voz audible, como allá que decían: no, es tremenda esa voz, que no nos hable a nosotros. Dios tenía que revelarse por los sentidos, porque era la única manera como Adán, la naturaleza de Adán, podía percibir cualquier cosa. Hoy el orden es diferente. Hoy no necesitamos conocer a Dios por los sentidos, sino que lo conocemos por el Espíritu, las revelaciones en el Espíritu. Pero en aquella época, este hombre tuvo un sueño, porque era la manera como Dios podía manifestarse. Entonces le enseñó que había una escalera apoyada en la tierra.
¿no? ¿Por qué Dios le habló por sueños? Muy sencillo, señores, no había escritura. No había nada que leer. Hoy la revelación es por estar despiertos y por comprobar que estas cosas son así, escudriñando las escrituras. No es echándose a dormir. Dios, revélame tus misterios. Hoy es con los ojos bien abiertos. Hoy es despiertos y escudriñando y haciendo la tarea para que esas verdades puedan ser parte de nosotros. También Betel es una actividad que nace en la tierra, pero se extiende al cielo. Fíjate, el apoyo de esta escalera, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba apoyada? ¿En dónde? En la tierra. Lo que hacemos aquí debe trascender a lo espiritual. O sea, la escalera tenía un apoyo, tenía una base, que era la tierra. Para que se pudiera sostener, tenía que estar sustentado en la tierra. Lo que nosotros hacemos, nuestra actividad, o de nuestra actividad, depende que nosotros podamos ver la realidad de lo que ahora es esto que tenemos en el nuevo pacto, que son cielos abiertos. Cielos abiertos es el resultado de ver lo correcto, de percibir lo correcto. Cuando yo veo un diablo que es poderosísimo dominando en la tierra, los cielos están cerrados. Pero cuando veo a Cristo, debajo del cual están los tronos, los dominios, las autoridades, entonces yo puedo ver los cielos abiertos. Porque Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Betel es una interacción de tecnología espiritual. Casa de Dios es una situación, es una realidad en donde existen tecnologías espirituales interactuando. Subían y bajaban los ángeles. Cada generación tiene una tecnología espiritual que a través de la realidad Betel podemos conocer. Cuando somos la casa de Dios, podemos accesar a las tecnologías del Espíritu que en cada generación o en cada tiempo que es adecuado a su tiempo, pues son lo que Dios está realizando para que la tecnología que Dios tiene para que la gente pueda accesar y hacer lo que tiene que hacer. Las tecnologías espirituales en cada época cambian. Las tecnologías de lo que Dios hizo con la nación de Israel no son lo mismo que Dios nos va a dar a nosotros. Hoy no necesitamos Sansones que se dejen el pelo largo. Tú te puedes dejar el pelo largo y esa tecnología no te sirve para nada. Te pueden crecer piojos o caspa o lo que tú quieras, pero no vas a tener más fuerza, porque eso era una tecnología únicamente para un tiempo preciso. Hoy tenemos tecnologías del nuevo pacto, únicamente del nuevo pacto. Lo que funcionó en el pasado, el tocar la trompeta, podemos hacer muchas cosas que allá tuvieron su eficacia, que allá tenían un sentido, pero que hoy no tienen ningún sentido porque no son tecnologías para nosotros. Las tecnologías de la casa presente son las adecuadas, son las indicadas. Es revelación de Cristo, es la manifestación de los dones verdaderos del Espíritu, son los ministerios, los dones que Dios ha dado, las gracias ministeriales. Betel, entonces, también es donde Dios es la visión principal. La casa de Dios, ¿de quién es la casa? De Dios. Por eso se llama casa de Dios. La casa de Dios es de Dios. Él es la visión principal. No es la casa de la denominación, no es la casa de el fundador, no es la casa de nadie, es la casa de Dios. Génesis 28:13 dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Dónde estaba Él? En lo alto. El cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia.
Dios estaba ¿en dónde? En lo alto. Era lo principal. Era lo principal de esa visión. Lo principal en esa visión no eran los ángeles. Los ángeles era una interacción en el espíritu. Lo principal en esa visión era Dios. Cuando tenemos nosotros la realidad de ser casa de Dios, lo que en donde están nuestros ojos, el punto central, lo más importante es Dios. Y no solamente eso, en esta realidad de ser Betel, Dios habla. Dios estaba allá a lo alto, pero ¿qué hizo? Habló, ¿cierto? Dios habló. Si Dios no habla a tu vida, no podemos conocer a Dios. Dios no es un sentir. Cada vez que nos reunimos, el propósito no es sentir a Dios, es oír a Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. No es por el sentir. Por eso hay mucha gente que establecen su fe en el sentir y a la semana ya no tienen fe. Porque la fe no se establece en el sentir, se establece en el oír. Dios no es un sentimiento, Dios es espíritu. Tú no puedes conocer a Dios si no conoces la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso hay tanta gente que siente muchas cosas y al rato están desanimados, porque el sentir es del alma y el desánimo igual. Su fe está basado en emociones. No puedes conocer a Dios por un sentir. Si quieres sentir algo, cuando te congregas, te voy a recomendar que hagas. Tráete un tenedor y ponlo en el enchufe de la luz y te aseguro que vas a sentir algo. ¿Alguien quiere sentir algo? ¿O prefieres oír algo? La casa de Dios es una realidad en donde Abraham es el padre de la fe. Escucha, ¿a quién le está hablando Dios? ¿Quién es el que está teniendo esa experiencia? Jacob. Pero ¿qué le está diciendo Dios? Le dice: yo soy el Señor, el Dios de Abraham. ¿Qué? ¿Quién era el padre de Isaac? Digo, de Jacob. Isaac. No le dijo, yo soy el Dios de tu padre Isaac. Le dijo, no, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Fíjate, tú y yo no somos